De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta tarde va a ser a las 3:30 del culto 3:30, ¿verdad? Si por ahí algunos hermanos nos hacen el favor de parquearse por acá, hermano, para que no, porque se va a llenar, ¿verdad? Pues, y nos faltaron muchos hermanos, y algunos hermanos aquí, mira, dale a los carros hasta donde están los vendes, para que se parqueen otros atrás, para que no queden atravesados, hermano. ¿Verdad? Por acá unos carros también, acá atrás, acá va a estar abierta la puerta esta para esta tarde a las 3:30, hermano. Tenemos el gran evento de la celebración de los 16 años de la Iglesia de Jesucristo del Camino, hermano, ¿verdad? Y le agradezco a todos los hermanos que han contribuido de alguna u otra manera, que han pasado muchos por aquí, han salido varias obras, ¿verdad? Y queremos agradecerle a Dios mientras Cristo se tarda en venir, hay que hacer la obra del Señor, ¿verdad? Nos acompaña nuestro hermano Alejandro Sandoval, ¿verdad? Un hombre de mucha experiencia, también escritor. Por ahí tenemos unos libros que si alguno quiere tenerlos, ¿verdad? Ahí está la cajita. Me interesó el título de uno, dice ahí, si un asno te habla, escúchalo, ¿verdad? Se llama el título, por ahí están los libros, para si no está usted comprarlo, ¿verdad? Para nuestro hermano. Va a estar compartiendo la palabra de Dios. Él ha trabajado mucho en México y aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Fue superintendente del distrito latino de la iglesia de Nazareno, ¿verdad? Ha desempeñado una gran labor y es un ejemplo, ¿verdad? De un siervo de Dios, ¿verdad? Nos da tristeza. También acompañamos hace poco que su esposa, la hermana Sandoval, pasó a estar con la presencia de Dios. Lo conocimos en las asambleas por ahí y en los retiros, ¿verdad? Siempre andaba con él, la hermana, y queremos que en esta mañana nos haga el favor de pasar. Hermano Alejandro, nos va a estar compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a, si no se tiene que mover, no se mueva, ¿verdad? Y ahí, si tiene a su hijo, ahí téngalo. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Pueden sentarse un momento, hermanos, y después vamos a estar de pie para leer la palabra del Señor. Me siento feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, hermano pastor, por invitarme a venir. Siempre mi deleite en mi vida ha sido predicar el Evangelio. Yo le he dicho al Señor que la última cosa que quisiera dejar de hacer, ya fuera por mucha vejez o por falta de salud, sería predicar el Evangelio. Así que ese es mi amor, mi vida, mi respiración, y feliz de estar aquí con ustedes. Y qué lindo servicio, hermano. Me he gozado desde la escuela dominical, pues tienen un buen maestro, y me alegró ver a muchos de ustedes participar en la clase. En algunas iglesias a veces el maestro es el que da toda la clase, pero me alegró oírlos a ustedes participar. Y los himnos que hemos cantado, la alabanza, tienen un lindo edificio, los felicito. Yo creo que ustedes deben estar muy felices con el pastor y con todos los hermanos que ayudan. Gloria al Señor. Y los felicito por tener una campaña de fin de semana. Hay algunas iglesias que no tienen campañas, pero las que tienen van adelante y están ganando almas. Gloria al Señor. Qué bueno. Pues como dijo el hermano pastor, realmente lamento no traer a mi esposa conmigo, pero ahora está con el Señor. Y doy la honra y la gloria a Dios por haberme dado una compañera por más de 53 años. Feliz de haberla tenido. Así que, hermanos, traten bien a sus esposas, a su esposa, que no tienen varios, así que trátenla bien, díganle que la quieren todo el tiempo, toda la vida. Dios los bendiga como parejas. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 18. Vamos a leer de los versos 19 al 23. Juan 18, 19. Ahora sí, si quieren ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí?
pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nosotros. Pueden sentarse, hermanos. Bendito Dios. Gloria al Señor. El Señor me dio este pasaje de la Escritura hace más de 60 años. Tengo 79 años de edad y ya estoy viviendo en mi año número 80. Bendito Dios. En los días de mi año número 80. Y creo que todavía mi mente funciona más o menos bien. Y le doy la honra y la gloria a Dios. Bendito Dios. A veces mis huesos me duelen por todos lados, pero doy gloria a Dios porque me he hecho viejo predicando el Evangelio. Bendito Dios. Y amando al Señor. Amén. Me convertí a la edad de 15 años y Dios ha guiado mi vida desde entonces. Y siempre hemos ido juntos a predicar el Evangelio. Y creo que Él vino conmigo. Y cuando llegué aquí encontré que ya estaba aquí con ustedes. Qué bendición que Dios pueda estar con todos y en todas partes. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, quiero hablarles de esta idea. La responsabilidad de los que han oído el Evangelio. Y hermanos, creo que esta es palabra del Señor, basada directamente en la Escritura. Y miren, a cada ser humano es responsable ante Dios y ante su prójimo cuando escucha, cuando menos, una sola vez el Evangelio de salvación. Responsable ante Dios porque está moralmente obligado a responderle a Él. Amén. Y en segundo lugar, porque está obligado a compartir lo que ha oído. Y esto, si pudiéramos asimilar esto, hermanos, nos daría el mayor crecimiento de la iglesia. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Bien, vamos a ver brevemente el significado del pasaje. Y para esto quiero comenzar diciendo que, hablando de la traición de Judas Iscariote. El Señor ya iba a ser tomado preso en el jardín del Getsemaní. Y hermanos, la Biblia indica que Judas entregaría al Señor con un beso. Y este beso, hermanos, es el beso más traidor de la historia de toda la humanidad. Hay gente que se pudiera dar un beso por un amor sincero, por expresar el amor que se sienten una persona y otra, pero en este caso fue el beso más hipócrita que jamás se haya dado. Porque Judas entrega al Señor con un beso. Y miren ustedes, Judas le besó por última vez, lo vio al Señor por última vez. Y entonces, cuando Judas se dio cuenta de que el Señor había sido sentenciado a muerte, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata. Y dijo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Pero él confiesa su pecado, no a Dios, sino a sus cómplices de crimen. Porque fue a ellos y les entregó las monedas y le dijo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Qué tremenda diferencia existe entre confesar el pecado a Dios y confesar el pecado al hombre. Él lo hizo al hombre. Y peor que todo, a los que se asociaron con él para quitarle la vida al Señor. Ahora, ¿cuánto vale la vida de un ser humano? La pregunta es absurda, desde luego, porque no podemos ponerle precio a la vida de un ser humano. Pues a Judas le pareció bien 30 monedas por la vida del Señor. ¿Se imaginan? Hermanos, es la blasfemia mayor que pudiera existir. Yo creo que Judas Iscariote no solamente quebrantó los 10 mandamientos, sino cada página de la Biblia. El Señor había dicho sobre Judas: más le valía a tal hombre no haber nacido, ¿se acuerdan? Qué terrible sentencia. Así que, hermanos, cuidémonos de la traición al Señor. Todavía, desgraciadamente, puede ser traicionado.
Dios nos libre de un pecado semejante. Bien, Jesús es tomado preso, lo traen ante Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Después el Señor es interrogado por Caifás. Y la pregunta del sumo sacerdote tiene dos partes. Primero, se le pregunta acerca de sus discípulos. Y luego se le pregunta acerca de su doctrina. Preguntas claves, pero mal hechas. No tenían que haber hecho esas preguntas. El Señor da una respuesta doble y en cada respuesta hay varias declaraciones del Señor. En la primera respuesta que el Señor da, hay 5 cosas que Él dice. Primero dice, yo públicamente he hablado al mundo. Luego, siempre he enseñado en la sinagoga. En tercer lugar, he enseñado en el templo. En cuarto lugar, donde se juntan todos los judíos. Y por último, nada he hablado en oculto. Jamás el Señor predicó una sola vez a escondidas. El Evangelio es público. Amén. Es para todos. Amén, amén. Lo hablamos en todas partes y gracias a Dios por la libertad que hay en este país. Amén. Para hablar del Evangelio. Bendito sea el Señor. Miren, la segunda respuesta del Señor tiene 3 partes. Dice, ¿qué me preguntas a mí? Y luego dice, pregunta a los que han oído. Y finalmente, ellos saben lo que yo he dicho. Bien específico el Señor en la respuesta. ¿No podía ser mejor? Está hablando directamente y de una manera bastante clara. Ahora, miren, basados en esto que ya he dicho, permítanme hablarles de 4 posibles testigos que bien podían haber venido ante el juicio del Señor y haber hablado a su favor. Miren, me permiten hacer una pausa que no debía haberla hecho. Yo almorcé muy bien en la mañana. Bendito Dios. Y yo no tengo diabetes, pero de vez en cuando me siento como que el azúcar me está bajando. Y lo estoy sintiendo en este momento. ¿No hay algún dulcito por ahí, alguna cosa que alguno traiga en la bolsa que me den o cualquier cosita ahí para seguir predicando el Evangelio? Rara vez me pasa esto y almorcé muy bien y no tengo diabetes, gracias a Dios, pero lo puedo sentir cuando comienzo a sentirme mal. Gracias. Disculpen, hermanos, no es de dieta este, ¿verdad? Porque no me ayuda de dieta. Bueno, vamos a seguir. Y si me desmayo aquí, otra cosa interesante, miren, de vez en cuando menciono esto yo. Leí de un anciano ministro que estaba predicando el Evangelio. Y entonces le dijo a su congregación, miren hermanos, este es mi 3er punto. Y en ese momento se lo llevó el Señor detrás del púlpito. Y hermano, yo quisiera terminar mi vida así. Bendito Dios. Que se lo llevara tras el púlpito. Bendito Dios. ¿No sería una bendición? No quiero irme en este momento. No se animen, ¿eh? Pero qué lindo sería irnos con el Señor sirviéndole y amándole, ¿verdad? Muy bien, disculpen la distracción, hermanos. Miren, el primer testigo que quiero pensar, que bien podía haber venido y haber hablado en favor del Señor, es el apóstol Pedro. Pedro se escabulló y se metió ahí con un amigo que tenía, se metió al patio ahí del sumo sacerdote y entró. Y entonces, hermanos, tuvo 3 oportunidades para hablar en favor del Señor cuando estaba siendo juzgado. Ya adentro, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciéndole, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Y luego, la segunda oportunidad, saliendo él a la puerta, le vio otra sirvienta. Y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Qué bueno que al Señor le llamaban el Nazareno, ¿verdad? Bendito Dios. A Pablo también. Gracias, hermano, muy amable. Yo creo que Pablo fue el primer pastor nazareno, después del Señor, que el Hijo de Dios. Bien, a la tercera oportunidad, un poco después acercándose, los que ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla lo demuestra. Y hablaba como un seguidor de Jesús.
Bendito Pero Dios. cuando llegó la oportunidad de hablar en favor del Señor, no lo hizo. Qué terrible cosa. Bien, él dio 3 respuestas. Dijo, no sé lo que dices. Lo negó otra vez. Y al último lo negó de nuevo. Y fue cuando cantó el gallo. Y hermanos, Pedro por cobardía negó al Señor. Y gracias a Dios que el hombre reconoció su pecado, porque la Biblia dice que se salió afuera y lloró amargamente. Bendito Y Dios lo restauró. Amén. Y hermanos, ustedes saben la grande obra del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Pero en el momento oportuno en que bien podía haber dicho, cuando el Señor dijo, pregunta a los que han oído, ellos saben lo que yo he dicho, Pedro hubiera levantado la mano y dice, yo sé lo que él dijo, yo sé lo que él enseñó, a mí me consta, yo lo oí. Amén. Así que él es inocente. Pero hermanos, ese posible testigo no habló en favor del Señor. Y claro, la moraleja o la enseñanza de esto es, testificamos del Señor cuando tenemos oportunidad de hacerlo. Bendito Dios. Amén. Pensemos bien en eso. Bien. Segundo posible testigo, que bien podía haber venido y haber hablado en favor del Señor cuando Él dijo, pregunta a los que han oído. Y este es el paralítico traído por 4 hombres. Marcos capítulo 2. ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios responde a la fe colectiva? Amén. A la Amén. fe de todos. Ah, qué bendito, qué bueno es Dios cuando contesta a la oración de la iglesia. De Amén. todos. Amén. Pero no hagamos como algunos sinvergüenzas cristianitos por ahí, que es un problema. Cuando tienen dificultades, ponen a orar a toda la iglesia. Y ellos no oran. ¿No se han dado cuenta? El mundo entero está orando, ellos tranquilitos, sin orar. No, hay que ponernos a orar junto con todos. Pero Amén. bendito sea Dios por la fe de amigos. Amén. Así que estos 4 trajeron al paralítico. Y la Biblia dice que cuando llegaron a donde estaba el Señor, la casa estaba llena, rodeada, llena por dentro y rodeada por todos lados, con gente que quería oír al Señor. Ahora, yo veo un sentido de egoísmo aquí, y por otro lado no lo veo tan mal. A lo mejor si yo hubiera estado por ahí cerca, no le hubiera quedado lugar a ninguno otro para oír al Señor hablar, para oír palabras de vida eterna. Pero por otro lado me siento mal porque nadie le abrió paso al paralítico. Debían haberlo hecho. Y como no pudieron, la Biblia dice que se subieron al techo. Y entonces abrieron un agujero ahí en el techo. Y yo creo que el techo era de paja, porque se imagina si fuera de cemento, no hubiera podido hacer nada. Así que abrieron un agujero ahí, y se imaginan el cuadro, hermanos, si el Señor estaba más o menos aquí en esta área, no trataron de bajar al paralítico en el lado de atrás, ¿no es cierto? A las espaldas, querían que lo viera. Amén. Así que abren el agujero ahí mismo y bajan al paralítico. Ahora, ¿se imaginan qué pensaría el paralítico cuando lo subieron al techo? Si yo hubiera sido el paralítico, me llenaría del terror de los 4 amigos que me llevaban ahí. Y lo más probable no es que lo hayan amarrado con un montón de sogas, tal vez las usaron. Pero me imagino que fue en un lienzo, en una cobija que amarraron una esquina con los lazos y lo bajaron. Y hermanos, con todo el temor del paralítico, los 4 lo bajaron derechito a donde estaba el Señor. ¿Y se acuerdan qué dice la Biblia? Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero también le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Así que vino por una cosa y se llevó 2. Amén. Bendito sea Dios por Amén, la fe de amigos y la fe de paralíticos y la fe de enfermos que confían y buscan al Señor. Bendito Dios. Esto nos quiere decir, hermanos, que el Señor puede hacer milagros todavía. Amén. ¿Creen ustedes eso? Amén. Amén. ¿De Amén. veras lo creen? Amén. Gloria al Señor. Dios puede hacer milagros todavía. Bien. Entonces, cuando el Señor le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa, qué felicidad agarrar la cobija y echársela encima y vámonos. Y salieron los 5 caminando, dando gloria a Dios. Bendito Dios. Ahora la pregunta crítica otra vez es, ¿dónde estaba el paralítico y los otros 4 amigos cuando el Señor dijo, pregunta a los que han oído?
¿Dónde estaban? No había ni uno. Ni uno. Hermanos, Dios nos ayude para que nosotros podamos de veras ser agradecidos con Dios. Amén. Y Amén, testificar en el nombre de Dios amén. acerca del poder de Jesucristo para perdonar pecados y Amén. salvar vidas y prepararnos para el cielo. Bendito Dios. Tercer posible testigo que bien podía haber venido y haber hablado en favor del Señor. Y este es el hijo de la viuda de Naín. ¿Se Amén. acuerdan de Amén. esta historia en la Biblia? Bien, la Biblia nos dice que esta mujer ya había perdido a su esposo, era viuda, y ahora su hijo había fallecido. El único sostén tal vez para aquella pobre mujer. Entonces van caminando la procesión funeral hacia el cementerio. Y ustedes se imaginan una procesión funeral, ¿en qué condición va? No hace mucho falleció mi hermano, el único varón que quedaba de la familia después de su servidor, y usaron una carroza, fue allá en México para llevarlo al cementerio, y ya cerca iba la carroza despacio y la gente iba a pie, y no se siente nada placentero, especialmente para la familia, cuando pierden a un ser amado. Así que esta mujer, hermanos, no, nada de contento, nada de felicidad en esa procesión, era una situación triste. Pero del otro lado venía otra procesión, y esta estaba siendo guiada por nada menos que la persona del Señor Jesucristo. Mientras una procesión iba al cementerio, la otra venía a la ciudad, y la ciudad representa alegría, luces, felicidad, niños, vida. Y entonces cuando el Señor la vio, dice la Biblia, se compadeció de ella. Amén. Y mandó parar el funeral. Bendito Dios. Hermanos, el hombre puede parar funerales, pero no sucede ningún cambio. Cristo puede parar funerales y puede cambiar la situación. Puede cambiar todo absolutamente. Así que con autoridad detuvo la procesión, y entonces se acerca y tocando el féretro dijo al muchacho: levántate. Y qué bendición es saber, reconocer que los muertos inclusive oyen la voz del Señor. Amén, amén, amén. Y a la orden que el Señor da, la obedecen. Bendito Dios. Y el muchacho se levantó, y la Biblia dice que lo entregó a su madre. Hermanos, bendito sea Dios, porque el Señor todavía hace milagros. Amén, 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 Y amén. tiene poder para cambiar las cosas, inclusive darle vida a los que ya la han perdido, Amén. porque tiene el poder para hacerlo. Entonces, de las dos procesiones se hace una. Y ya el rumbo cambió, ya no van al cementerio. Ahora todos los grupos que se hizo uno van a la ciudad. Amén. Por un líder que cambió todas las cosas, por el poder del Señor. Amén, amén. Ahora la pregunta crítica es otra vez: ¿dónde estaba la viuda y su hijo resucitado cuando el Señor dijo: pregunta a los que han oído? Ellos saben lo que yo he dicho, pero no vinieron, ninguno se presentó para hablar en favor del Señor. El cuarto posible testigo que quiero mencionar es Zaqueo. Es una historia muy linda, muy interesante la historia de Zaqueo. Y muchos maestros de escuela dominical usan esa historia para hablarle a los niños, ¿no es cierto? Amén. ¿Y cuál es la relación de esa historia con los niños? Pues toda la relación que yo veo es que el hombre estaba chaparrito. No era otra cosa porque estaba chiquito. Pero hermanos, esa historia es para adultos. Amén. Es para hombres y mujeres que quieren ver al Señor y que quieren encontrarlo y que sus vidas cambien. Amén. Pues Zaqueo, siendo bajito de estatura, se subió al árbol y de ahí esperó que el Señor pasara. Mi esposa y yo tuvimos la bendición en el año 94 de ir a Jerusalén, y fuimos a ese pueblo de Jericó, y se nos mostró un sicómoro ahí, de seguro no era el mismo, por supuesto, pero un árbol similar, y me recordó la historia de Zaqueo. Pero hermano, Zaqueo se subió al árbol y esperó que el Señor pasara, y el Señor ya lo había visto. Pero cuando llegó a él le dijo: Zaqueo,
desciende, porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Bendito Dios. Ah, ese chaparrito brincó del árbol y comenzó a caminar ahí al lado del Señor. Feliz, ¿se imagina? Y los hermanos grandotes iban ahí, como que no tomaban en cuenta. Yo no sé si habrán ustedes oído esta historia, pero algunos hermanos altos y grandotes miran a los chaparritos allá para abajo, ¿verdad? Pero acuérdense que los perfumes caros vienen en botellitas chiquitas. Así que Zaqueo ahí va caminando feliz al lado del Señor. Y llegan a la casa y les sirve comida y el Señor predica el Evangelio hablando del reino de Dios. Y entonces Zaqueo se levanta transformado y dice: si en algo he defraudado a alguno, bendito Dios, lo devuelvo con el 4 tanto. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Un cambio interno de corazón. Había escuchado el mensaje del Señor, lo aceptó, lo creyó, lo puso en su corazón y, hermanos, el hombre fue transformado. Amén. Ahora, otra vez la pregunta: ¿dónde estaba Zaqueo cuando el Señor dijo: pregunta a los que han oído? Hay un escritor de dramas que leí hace muchos, muchos años, que escribió un drama sobre Zaqueo. Claro, como drama no está en la Biblia, pero es interesante lo que escribió. Y en pocas palabras, ese drama dice que Zaqueo se levantaba todas las mañanas muy temprano y se ponía un cántaro de agua en los hombros y se salía. Y un día la esposa, como esas buenas hermanas que necesitan saber qué anda haciendo el viejito por ahí, ¿verdad? Le preguntó: ¿y a dónde vas tú con esa tinaja? Y entonces le digo: mira, siéntate. Dice: ¿te acuerdas cuando el Señor Jesucristo vino a nuestro hogar, nos habló del cielo, del reino de Dios? Y ella, con una alegría tremenda, dice: lo recuerdo todavía recuerdo sus palabras. Pues dice: mira, mujer, allá a la entrada hay un árbol sicómoro y yo le he hecho una zanja grande al árbol y todos los días lo riego, porque quiero que mientras yo viva ese árbol no se seque. Bendito porque Dios. ahí vi por primera vez el rostro de Jesucristo, Bendito Dios. mi Salvador. Ahora, si esta o algo parecido fue la experiencia de Zaqueo, ¿dónde estaba Zaqueo cuando el Señor dijo: pregunta a los que han oído? Bendito Dios. Ni otros paralíticos, ni ciegos, ni endemoniados, ni leprosos vinieron para hablar en favor del Señor. Pero déjenme decirles, si los 5,000 que comieron de los panes y los peces hubieran venido y haber hablado en favor del Señor, la historia no hubiera cambiado, porque el Señor debía morir por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y gracias a Dios que lo hizo. Amén. Así que la defensa seguía sobrando. Pero la realidad es que muchos que podían haber venido y haber hablado en favor del Señor no lo hicieron. Pero, hermanos, esto debe cambiar para nosotros. Amén. Y hay implicaciones muy serias que todos debemos atender a esta historia que tenemos en los evangelios. Y miren, hoy afuera y no muy lejos de aquí de la iglesia hay individuos y familias que están sufriendo por enfermedades, por problemas en los hogares, por drogas, por el alcohol, por infidelidad. Están sufriendo y no hallan la salida. Y algunos de ellos, en su propia ignorancia o como pueden hacerlo, tratan de comunicar con Dios y le dicen: ayúdanos, ¿dónde estás? ¿Y saben qué es lo que le dice el Señor? ¿Sabes que la iglesia de Nazareno, que está ahí en cierto lugar, en cierta dirección, ellos saben lo que yo he dicho? Ellos han escuchado de mí, saben lo que puedo hacer. Pregunta a los que han oído. Amén. Ellos saben lo que yo he dicho. Somos nosotros. Amén. Somos nosotros. Hermanos, si atendiéramos a esta palabra, no cabría la gente en este lugar. Amén. Tendría que hacer un templo más grande para meter a todas las almas preciosas. Amén. ¿Cómo quisiera que la gente pudiera atender a las verdades de la Biblia para poder compartir el Evangelio? Amén. Hay demasiada gente que el Señor le sigue diciendo a las iglesias:
pregunta a los que han oído. Amén. Ellos saben lo que yo he dicho. Bien, hace años, muchos años, leí de un avión japonés pasajero que se vino aquí a pique y estrelló. Entonces uno de los pasajeros tomó una libretita que traía en su saco y comenzó a escribir y dijo 2, 3, 4 frases para su esposa. Y la nota decía: nos vamos a estrellar, nos quedan 5 minutos, no hay esperanza. Y esto es lo que está diciendo la gente ahí afuera. Amén. Hay esperanza, pero no lo saben. Pero nosotros sí lo sabemos. Amén. Amén. Y necesitamos hacer algo por las almas perdidas. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué haremos ante la palabra del Señor? Creo que ustedes son gente sensitiva, que escucha, que atiende y puede percibir la verdad del Evangelio. Amén. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué debemos hacer como iglesia cristiana, como hijos de Dios? Hermanos, corriendo para traer almas preciosas a los pies de Cristo. Y tienen muchos donde buscar. Comiencen con su familia. Amén. Con su familia. Tal vez hay algunos que no son creyentes y los tienen aquí cerca. Vecinos, amigos, desconocidos. Yo les reto, hermanos, a que seamos cristianos verdaderos, que estamos dispuestos a contar lo que hemos oído. Amén. El amor de Dios, la gracia de Dios, el sacrificio de Jesucristo, el perdón de los pecados. Amén. Yo quisiera, en el nombre del Señor, si me dan esa confianza, orar con ustedes. Amén. Quisieran ustedes buscar al Señor, hermanos. Amén. Amén. Y no me refiero a que sean inconversos, si lo son, si no han conocido a Cristo como su Salvador, hoy es el día. Amén. Hoy es el momento. Pero si son cristianos que aman al Señor, yo les reto a que compartamos de inmediato el Evangelio del Señor. Amén. Amén. Quisieran ponerse de pie, hermanos, en el nombre del Señor. Quisieran venir al altar y decirle: Señor, estoy dispuesto, aquí estoy, úsame. Tengo amigos y gente que necesita oír tu palabra. Amén. Amén. Hermanos, qué lindo que todos vinieran aquí a la